¿Están bien o no? Estamos hoy en los martes de live con Duratex, una clase que tratamos de hacer para que cada día entendamos un poco más cómo se comporta el mercado carpintero y obviamente nos profesionalicemos un poco más en nuestro oficio, en lo que cada día hacemos, muchachos. Listo. El día de hoy, primero que todo, quiero, si los que están ingresando, por favor, a la clase, que me digan si el audio está bien. Pues estamos obviamente desde el patio de mi casa, muchachos. Entonces quiero que me digan si el... no, mentira, no estamos desde el patio de mi casa, estamos desde Bucaramanga. Hoy estamos dando la clase desde Bucaramanga, muchachos, que mañana tenemos una gran jornada de capacitación con Duratex acá en esta hermosa ciudad de Bucaramanga. Entonces estamos acá en el hotel con obviamente sonido ambiente, entonces me hacen una ceñita si se escucha bien, si el audio está bien, para que toda la información que vamos a tratar hoy, pues obviamente les llegue de forma correcta. Listo. Vamos a tener de pronto personas que nos pueden ayudar con las respuestas ahí en el chat, para que si tienen alguna inquietud, alguna duda acerca de los materiales que vamos a trabajar hoy, pues consultas técnicas más que todo, de pronto nos pueden asistir ahí en el chat los compañeros. Si digamos Silvia, que en este momento me está ayudando a realizar todo el tema de la producción de la clase, pues simplemente me la dicta. Así que bien pueda pregunten, muchachos, que para eso es. Estos espacios son para eso, para que entre todos hablemos, preguntemos y de verdad pues todo el contenido que vamos a ver pues nos llegue de muy buena calidad y que tengamos todas las inquietudes abarcadas. Listo, entonces yo creo que ya nos estamos conectando. La clase de hoy es muy importante porque el material para nuestros proyectos lo debemos tener acá siempre. No solamente sus especificaciones técnicas, sino temas como, digamos, como comercialmente podemos nosotros abarcar a nuestro cliente respecto al material. ¿Por qué lo digo de esta forma? Por algo que son los mitos, muchachos, los mitos respecto a los tableros aglomerados. Entonces voy a hacer como una introducción de lo que son los tableros aglomerados que en este momento tenemos disponibles y vamos a empezar a abarcar los mitos. ¿Por qué digo abarcar los mitos? Porque eh, en mi tiempo, de comercial, cuando hago una visita de cotización a un cliente, me encuentro con muchas percepciones de los clientes. Entonces me toca, no, venga, yo le muestro, venga, yo le explico este material realmente qué es, qué significa, eh, digamos qué especificaciones técnicas tiene, qué rendimiento le va a dar. Toca prácticamente enseñarle al cliente, culturizar al cliente. Yo siempre les hablo mucho de eso, de culturizar al cliente respecto al material, porque hay un montón de mitos, muchachos, que ya los vamos a ver, ya los vamos a revisar. De verdad que a veces a nosotros, seguramente por eso es que tengo, digamos, esa capacidad de transmitir el conocimiento, porque cada que un cliente me consulta por un producto, trato de darle todas las especificaciones, ser muy claro con el material, porque realmente pues alguien está invirtiendo mucho dinero en un proyecto, en un producto, por lo tanto pues quiero que reciban lo mejor. Y parte de que reciban lo mejor es que el material sea bien utilizado, sepamos en qué usos específicos podemos utilizar nuestros tableros aglomerados. Si el material está bien utilizado y está bien ensamblado, eso es para toda la vida, muchachos. ¿Listo? Entonces, yo creo que me dicen de dónde se están conectando si quieren, allí nos saludan, muchachos. Recuerden que estamos en Bucaramanga, estamos aquí en el hotel. Mañana tenemos una gran jornada. Mientras se terminan de conectar, muchachos, recuerden que es fundamental que se inscriban, es gratuito, academiaduratex.com, academiaduratex.com. Ahí se pueden certificar, muchachos. Ahí tenemos unas capacitaciones totalmente gratuitas para que se certifiquen. El optimizador de corte ya también está en Duratex, a un clic. Ahí pueden optimizar sus proyectos, pueden optimizar los cortes, el despiece para saber
tener una información del consumo de tablero que les puede servir mucho para el tema de costos, muchachos. ¿Listo? Entonces ahí me van diciendo de dónde se están conectando, muchachos. Barranquilla, Ibagué, Villavicencio, Sincelejo, Ah, pues, Santa Marta, de todos Bogotá, lados. Ah, Hispania, de España. Hispania. Ah, de Hispania. De Hispania, qué pueblo tan bello. Me amaño más que un berraco allá en Hispania. De lo más bonito y lo más tranquilo que hay en el suroeste, muchachos. Muy bien, súper. Me encanta que se conecten de todas partes de Colombia. Pues está la idea que todo Colombia sepamos que hay una forma muy profesional de realizar la carpintería. Y como estamos de todo Colombia, muchachos, y la pregunta que siempre me hacen, ¿dónde consigo el tablero Duratex? ¿Dónde consigo el tablero de Duratex? Muy fácil. Ahí en www.duratex.com.co hay una parte donde dice dónde comprar. Distribuidores, red de distribuidores. Ahí pueden elegir su ciudad y ahí les aparecen los distribuidores cercanos. ¿Listo? Entonces, la idea hoy es que desde el productor, nosotros como Duratex, desde el productor hasta el cliente final, entendamos todos los conceptos del tablero para que éste sea bien utilizado y finalmente nuestro cliente reciba lo mejor. Ese es el objetivo de hoy. Entonces, tablero aglomerado. Es un tablero de madera. Es un tablero de madera. Bosques legalmente cultivados. Es un tablero de madera de pino y eucalipto que tiene un 80% de madera. Tiene un 80% de madera. ¿Por qué lo recibimos en tablero? ¿Por qué lo recibimos en presentación de tablero? Muchachos, porque es una nueva tendencia en la carpintería arquitectónica, es mucho más fácil de dimensionar, mucho más fácil de procesar, es mucho más fácil de ejecutar, ensamblar, por ejemplo, para todo el mobiliario arquitectónico, que yo lo llamo el mobiliario funcional. Cocinas, closet, centros de entretenimiento, camas, muebles de baño. Vea que estoy hablando de todos los ambientes y no solamente del hogar, mobiliario comercial, revestimiento de fachadas, de paredes. Mejor dicho, tenemos un montón de usos y aplicaciones del material, pero no sería tan fácil esta aplicación si no llegara en presentación de tablero. Entonces, lo que vamos a encontrar es un genérico que se llama aglomerado, tablero aglomerado, pero que puede estar dividido en dos diferentes: aglomerado de fibras, aglomerado de partículas. Entonces ahí vamos a empezar con todos los mitos. Me voy a meter un poquito más en el tema, un poquito más, no, me voy a meter primero en el tema del aglomerado de fibras y ya después abarcamos el aglomerado de partículas. Es un tablero que está hecho para los ambientes secos o para los ambientes húmedos. Hay las dos presentaciones. Si yo utilizo un tablero ambiente seco en un ambiente húmedo como una cocina, pues voy a tener un resultado obviamente que no va a ser el mejor. Aunque realmente al final que les explique un temita de los cantos, pues voy a poder tener, digamos, una muy buena opción de tener una protección adicional en un tablero con el tema de los cantos. Pero les estoy adelantando más o menos. Pero entendimos, un tablero aglomerado. Es una aglomeración que puede ser de fibras o puede ser de partículas. No es lo mismo una fibra a una partícula. Una partícula tiene un tamaño, una fibra pues obviamente es mucho más menudita, entonces ahí vamos a encontrar un montón de diferencias. Ambos hechos para ambientes húmedos y para ambientes secos. Entonces empecemos con el primer mito y ahí vamos a empezar a entender el buen uso del tablero para cada ambiente que yo necesite. ¿Listo? Entonces por acá veo, por acá tengo la ficha donde normalmente los clientes, es que los clientes no tienen por qué conocer, muchachos. Los clientes
no conocen de carpintería, la mayoría de clientes no conocen de carpintería, no saben del tema. Por eso preguntan cosas que seguramente algún día vieron en internet y ustedes saben que en el internet hay mucha fake news, hay mucha información que no está obviamente bien instruccionada. Mejor dicho, en internet nos encontramos de todo. Por eso es tan valioso lo que están haciendo las marcas como Duratex de dar contenido de valor para poder transmitirles a ustedes lo que de verdad es correcto, pero llegando desde la fuente. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que me... MDF, ¿significa madera del futuro? Pues eso, obvio, lo primero que hace la gente es MDF, madera del futuro. Y entonces en internet empiezan a encontrar un montón de mitos acerca de estas letras MDF. Claro, no, es que esa es la madera que se va a utilizar en el futuro. Esa es la... No, muchachos, eso no es así. Eso no es así. Y los clientes, incluso cuando yo voy a hacer la visita de cotización, es que eso es en MDF. Todos los clientes le dicen MDF. Todos los clientes le dicen o MDF o RH. Es decir, ni siquiera saben, no tienen por qué saber, obviamente. Ustedes como carpinteros son los que le tienen que culturizar a ese cliente. Entonces, ellos no saben que es un aglomerado, una aglomeración de fibras o de partículas. Un tablero de fibras o de partículas. Todo el mundo le dice MDF, normal. De lo primero, bueno, madera del futuro. Lo primero que les vino a la cabeza, muchachos. Pues bueno, no. El MDF es una aglomeración de fibras. O sea que ahí ven, las letricas MDF, Medium Density Fiber Board. Yo sí soy un teso para hablar en inglés, no. Va a tocar. Madre, se me cae una calza diciendo eso, pero bueno. Medium Density Fiber Board, tablero de densidad media de fibras. Tablero de densidad media de fibras. Claro, yo lo primero que veo, o sea, como cliente, voy a tomar estas muestricas que las tengo por acá todavía procesadas. Como cliente, yo lo primero que veo acá, entonces yo digo, no, eso, claro, veas que parece un cartoncito. No, muchachos, muchachas, es un tablero de densidad media de fibras. Incluso acá vemos que las fibras son un poquito más densas en las caras del tablero y en la parte interna son un poquito más espaciaditas, menos densas. Eso es para el tema del agarre del tornillo, muchachos. Y vemos que si lo vemos, oiga pues, oiga la redundancia. No me va a regañar por la falta de redacción. Bueno, vemos que si lo tomamos por el lado de la cara, esto es la cara de un tablero, esto es el canto. Vamos empezando por ahí, esto es la cara, esto es el canto, para los términos, canto, cara. Vemos que en la parte de la cara del tablero, pues tiene una superficie mucho más uniforme, ya que el uso del MDF, del tablero de densidad media de fibras, viene así en presentación cruda. También se encuentra laminado en ciertos espesores, por ejemplo en el espesor de 4 milímetros, lo encontramos laminado para el uso de los fondos de los muebles, el fondo de la cocina, por ejemplo, o las puertas entamboradas. Las puertas entamboradas o los muebles de cocina, el mueble alto, llevan un fondo de menor espesor, que ese sí viene laminado por una cara, que nosotros normalmente llamamos el superfondo. Entonces, este tablero en espesores de 15 milímetros, 18 milímetros, normalmente viene desnudo. ¿Verdad? Desnudo es que no trae ningún color. Por eso es que la gente lo ve y en su desconocimiento dice, hombre, ¿eso qué es? ¿Cierto? El otro mito, cartón prensado, ¿sí o no? El otro mito que siempre encuentra uno con los clientes, es cartón. No, es un tablero de aglomeración de fibras, tablero de densidad media de fibras. ¿Listo? Y este uso desnudo nos sirve mucho a nosotros, ya que
muchos proyectos de carpintería que nos solicitan los clientes requieren acabado en pintura, por ejemplo. Acabados en pintura, para dar un acabado en poliuretano, por ejemplo. Entonces, esta superficie de la cara del tablero de MDF está específicamente ideal para recibir acabado en pintura. Hablo de la cara. El canto, yo le debo de dar un proceso. Yo no, realmente yo no. Es bueno que empecemos a identificar que nosotros como carpinteros no siempre somos pintores. No siempre somos pintores. Nosotros ejecutamos el proyecto de carpintería, pero normalmente le enviamos al pintor, que es otro profesional de su oficio, para que realice todo el proceso de pintura. En el proceso de pintura pues está, por ejemplo, algo como sellar los cantos. Aquí lo vemos. Yo estoy sellando los cantos. Si yo no sello los cantos a dar un acabado en pintura, acá tengo un acabado en pintura, véalo acá, yo creo que ahí alcanzan a ver bien que el canto se chupa la pintura, el acabado que yo le dé, o que el pintor le dé. Entonces, al MDF normalmente le sellan los cantos, lo lijan, y ya después, al tener los cantos sellados, ya hacen pues, le aplican la base. Ahí en academiaduratex.com está toda la serie web de MDF, donde hacemos un proyecto con MDF y le dan el acabado con pintura para que lo revisen y se puedan certificar. Cambio en la cara del MDF, vea que ya la pintura, esto es simplemente unos brochacitos que yo hice acá de ejemplo. Fui aquí a la ferretería de la esquina, compré unas pinturitas, una masilla para sellar los cantos, para que ustedes, para mostrarles, digamos, algo donde ustedes puedan ver, y no solamente decirles el proceso, sino que puedan ver. Así que simplemente le eché unos brochacitos ahí de cualquier pintura, pero vemos que aquí en la cara ya no chupa. Obviamente eso los pintores le dan una base primero, una base blanca, ya después le aplican las pinturas, las lacas, los poliuretanos, ¿cierto? Pero vemos, lo que quería ver acá es que normalmente el MDF por su canto absorbe, por su cara tiene la superficie totalmente preparada para recibir un acabado en pintura. Hermosas quedan las puertas con acabado en poliuretano, por ejemplo una fachada de cocina con todas las puertas en MDF desnudo, y se le envía al pintor para que le den un acabado en poliuretano, queda hermoso, muchachos. O sea que vean un primer uso. Entonces, ¿dónde utilizo yo el MDF? El tablero de densidad media de fibras, por ejemplo, para dar un acabado en pintura, un acabado en poliuretano, un acabado brillante, hermoso a una cocina, a una fachada de una cocina. Otro ejemplo, resulta que estos MDFs desnudos me sirven mucho cuando yo voy a hacer un mobiliario, por ejemplo, una recepción de un banco, de una empresa donde hay ciertos colores corporativos que no se encuentran en tablero melamínico, en tablero MDP melamínico, que lo vamos a ver ahorita. Pues en ese caso, pues obviamente yo debo de hacer el trabajo en MDF Duratex desnudo, ensamblar el mueble y enviárselo al pintor para que selle los cantos, aplique las bases, las lacas, los poliuretanos, de acuerdo que sea el caso. Entonces, ¿Y no se sopla el material con la humedad de la pintura? no. Vea, hay que tener algo claro. Primero que todo, normalmente todo este material sufre por el canto, sufre por los cantos, no por la cara, sino por el canto. O sea que si yo estoy sellando el canto, pues seguramente ahí no va a sufrir. Si yo empiezo a aplicar pintura sin sellar el canto, vea lo que pasa, eso no hace sino chupar y mejor dicho, y chupe. Y pues obviamente no voy a tener el objetivo, no voy a tener el mueble bien acabado. Entonces, normalmente el pintor, claro que es un tema de pintura, muchachos, es un tema de pintura,
es un tema de otro oficio totalmente diferente. El pintor sella los cantos, o sea que ya por esta parte de los cantos no voy a tener afectaciones. Hablemos un poquito de la humedad. Recuerden que yo cuando les dije aglomeración de fibras o de partículas para ambientes secos o húmedos, vemos que estos dos son MDFs. Estos dos son MDFs, vean. Pero este tiene un color verde, este tiene un color verde, este tiene un color café. Este MDF es el que yo voy a utilizar para ambientes húmedos. Este MDF. Yo lo voy a utilizar para ambientes húmedos y tiene otra característica adicional espectacular que ahorita se las voy a contar. Incluso yo lo utilicé muy recientemente en un proyecto personal, yéndome al límite, yo conociendo la especificación técnica, yéndome al límite, ahorita les voy a contar un poco de eso, y me ha funcionado súper bien. ¿Listo? Entonces, ojo, sufre por el canto, por eso a la hora de aplicar todas las pinturas, pues obviamente le sellan los cantos. Muy bien. Entonces, acá vemos, vamos para el siguiente mito, que nos dicen, vamos ya dos mitos, que si es madera del futuro, no, el MDF no significa madera del futuro, que si es cartón prensado, no, son fibras de pino y eucalipto, una aglomeración de fibras de pino y eucalipto. Ahí les expliqué bien su uso. Lo utilizo mucho yo para darle acabado en pintura, o lo utilizo para los fondos de muebles o para prensar puertas en un espesor menor, 4 milímetros, 5.5 milímetros laminado, para prensar puertas, para puertas de habitación o de baño o de paso también, y también en fondos de muebles, por ejemplo el mueble alto de cocina. Ya en espesores mayores, 15, 18, ya lo utilizamos para mobiliario. Muy bien, o sea que no es cartón prensado, muchachos, no es cartón prensado. Oiga, esa me gusta mucho, es una bella. Me hicieron ir por un taladro y todo, hermano. Si ven este taladro aquí, obviamente ya en el avión no me deja montar un taladro para venir aquí, y me dice yo, no. Es que este mito, el MDF no tiene buen desempeño con los tornillos en los cantos. Hombre, yo el MDF, aparte de que el MDF cuando yo lo voy a mandar a pintura, hablemos un poco de ensamble. Si yo voy a armar un mueble en MDF, el primero que estamos hablando, MDF, recuerde que son dos, MDF y MDP. Si yo voy a armar un mueble en MDF, pues uno lo primero que piensa es tornillo, y listo. Primero, si el MDF tiene que ser enviado para dar acabado a pintura, yo debo utilizar un PVA base agua, un pegante para madera. ¿Por qué? Porque cuando el MDF se ensambla, sea con tornillo, sea con clavillo, o sea sin ninguno de los dos, solo con el pegante de madera, cuando yo lo voy a ensamblar, digamos que yo hago este tipo de ensamble, que incluso los amigos pintores, cuando les mandamos un mueble para hacer acabado en pintura, me piden que no lo ensamblemos a tope a veces. Obviamente les toca sellar un canto. Voy a poner aquí el canto que está acá sellado. Les tocaría sellar un canto más. Ahí está, entonces me piden que le haga acabado a 45 grados. Que en estos bordes haga un corte a 45 grados, en este también, para que al unir las dos piezas no nos toque este empate, vea, este empate acá, que es lo que llamo yo un ensamble a tope. Y obviamente para ellos va a dar mucho más rendimiento, porque se van a ahorrar un canto para sellar, ya no van a tener que sellar un canto. Entonces, cuando yo hago esta unión, si yo solamente aplico clavillo, tornillo, ¿qué va a pasar? El más mínimo movimiento va a hacer que la pintura que le apliquen se raje. La pintura se va a rajar. Por lo tanto, en este material debo utilizar un pegante base agua de madera, el cual va a ingresar a las fibras de ambas partes, va a ingresar a ambas fibras. Incluso eso es otro de los objetivos de trabajar a 45 grados, que cuando yo trabajo el mueble en MDF a 45 grados, ambas partes, ambas piezas quedan unidas por el canto. En este ensamble a tope,
esta pieza está por el canto y esta pieza está por la cara. Y el canto absorbe, la cara no tanto. Entonces, al estar a 45 grados, las dos piezas están unidas por el canto, por las fibras del MDF, o sea que el pegante base agua va a ser mucho más efecto en ese ensamble. Prácticamente solo con pegante puedo realizar ese ensamble. ¿Listo? O sea que hablando de ese tema, yo también puedo realizar el ensamble con clavillo para sostener mientras el pegante hace efecto, o también con tornillo. Pero entonces dicen, no, es que el tornillo abre el MDF. Hágalo aquí. Obviamente hay un criterio de que yo no puedo ingresar el tornillo a menos de 3 centímetros del borde, porque en cualquier material lo voy a rajar. Puedo correr el riesgo de rajarlo a menos de 3 centímetros del borde. Si yo ingreso este tornillo directamente, como lo hice en este caso, si yo ingreso ese tornillo así directamente, voy a tratar de coger otra pieza. Vamos a ver en este RH, en este MDF RH. Normalmente, cuando no tengo una preperforación, pues, ¿qué va a pasar? Vea lo que pasa ahí, vea lo que está pasando ahí. Vea. Porque no estoy preperforando. ¿Cierto? Entonces, ahí mismo me va a rajar. Ahí mismo me va a rajar, porque no estoy preperforando. O sea, que ingresar el tornillo directamente no va a ser lo ideal. Si vemos en este caso, vemos este tornillo que yo ingresé acá, yo no veo que lo haya rajado. Y está muy cerca del borde. O sea, estoy prácticamente violando las especificaciones técnicas al ingresarlo tan cerca del borde. Y no lo rajó. No lo rajó, ¿por qué? Porque hubo una preperforación. Ve acá, esta parte donde avellané, acá yo ingresé el avellanador, hice la preperforación, hice un inicio, por lo tanto, al ingresar el tornillo no me abrió el MDF. O sea que, muchachos, obvio lo va a abrir si no hago una preperforación. Pero recuerden lo que les dije anteriormente. ¿Cuáles son, digamos, la metodología adecuada de ensamble? Debo utilizar un pegante PVA base agua, sea con tornillo, sea con clavillo, o sea sin ninguno de los dos, solamente con pegante. También puede quedar el mueble ensamblado. Corte a 45, canto, y ahí voy a tener un muy buen ingreso del pegante base agua en las fibras de ambas partes para que pueda haber un muy buen ensamble, solo con el pegante. Cami, ¿qué tan cierto es que el material aglomerado llama roedores y bichos como las cucarachas? No, bueno, no, ese tema no, pero aquí hay algo que es para lo que yo seguía, es roedores y bichos no los trae, eso lo que trae un roedor es el desaseo, muchachos. ¿Listo? Eso es lo que trae un roedor. Un roedor trae el desaseo, pero ojo, que normalmente estamos hablando de unos tableros que son considerados madera, tableros de madera. Cuando el tablero tiene más de 80% de madera, es madera, es considerado madera. O sea que la madera aglomerada es considerado madera. Por lo tanto, podemos encontrar que a estos tipos de tableros, sea de fibras o sea de partículas, les pueda dar que la termita, que todos estos bichitos, muchachos. Acá vemos, precisamente iba para ese mito. A los tableros aglomerados les pueden dar termitas. Sí, es un efecto muy común que obviamente se puede, digamos, disipar un poco de la siguiente manera. Primero, cuando yo vaya a hacer un proyecto de tableros aglomerados, yo debo, digamos, y tengo dudas de que en el apart, pues digamos una vivienda ya de muchos años, tengo dudas, lo ideal es primero fumigar. ¿Listo? Primero fumigar. Segundo, yo voy a hacer
un proyecto en tableros aglomerados, en un ambiente donde ya tengo proyectos en madera sólida que es tan propensa a las termitas, yo debo validar que esa madera no esté afectada por termitas, porque lo que va a hacer es que obviamente me va a afectar el mobiliario que yo haga. Y no es culpa del material, es madera. Y ojo, que es lo que yo les tenía ahorita. Vean los dos MDF. Vean los dos MDFs. Vean. Este es ambiente seco y este es RH. El que yo les digo que es ambiente para ambientes húmedos. Este de acá. Este MDF RH Duratex tiene un componente de carácter neonicotinoide. Hijo de madre, yo a qué hora ni aprendí ese nombre. Neonicotinoide, yo creo que fue de tanto pensarlo todo el día, yo neonicotinoide. Bueno, normalmente es un compuesto que obviamente ataca directamente a estos bichos, ataca directamente a estos bichitos que pueden afectar el mobiliario. Entonces, en este caso, el MDF RH antitermitas puede ser muy ganador. Yo les dije ahorita, yo incluso hice una prueba extrema, pues de pronto al límite del uso del material, y fue que, y se las voy a mostrar, y yo creo que muchos lo han visto, es un proyecto personal donde yo iba a realizar unas ventanas coloniales, unas ventanas de una casa particular, coloniales, campesinas, en madera sólida. Y cuando Juan Carlos, nuestro especificador técnico de Duratex, le hice unas consultas respecto al MDF antitermitas, porque obviamente más fácil ataca la termita una casa de campo, más fácil ataca la termita, digamos, a esas ventanas y a esas puertas, que al MDF antitermitas. Entonces yo dije, bueno, voy a ensayar y voy a hacer este proyecto en MDF RH antitermitas. Y ahí están, una belleza, total funcionalidad, muchachos. Lo hice como proyecto personal, yo todos los días analizo el comportamiento, obviamente en mi conocimiento, y están, mejor dicho, una belleza. Por lo tanto, ese es un valor agregado muy grande que tenemos nosotros ahí con el material. Entonces, en ese orden de ideas, MDF, lo tenemos RH, antitermitas, lo tenemos ambiente seco, ideal para un acabado en pintura. Ya sabemos cómo es el ensamble ideal en un proyecto en MDF. ¿Listo? Muchas veces me han dicho, y obvio todos ustedes, que si somos industria nacional. Muchachos, nosotros somos industria nacional. Hay dos plantas en Antioquia y una en Manizales. Unas plantas espectaculares donde ustedes han visto los lives que hemos grabado, por ejemplo, desde una de las plantas de MDF. También hay otra planta en Yarumal, otra planta en Manizales. Somos industria nacional, muchachos. ¿Listo? Somos producto nacional. Es una preguntita que hace rato me habían hecho y ahí se la estoy aclarando a nuestros compañeros carpinteros. Sigamos con los mitos, cómo puedo utilizar bien el material, cómo es obviamente el uso adecuado del material. Es recomendable aplicar ceras a la melamina para avivar el color. Muchachos, no. Lo ideal es no aplicar. Vamos al otro material. Acá me voy a meter al otro material porque ya pasé de uno a otro. Listo. Voy a dejar acá a un lado, vean, MDF desnudo, RH estándar, fibras a un ladito y ya me voy a meter al MDP, tablero de partículas, tablero densidad media de partículas. Ya no son fibras, son partículas. Mal llamado acerrín prensado, mal llamado. Eso no es acerrín prensado, muchachos, son partículas de pino eucalipto, las cuales aquí ven que tienen una capita de partículas de un calibre menor que en el centro. El objetivo de esto es tener un buen agarre del tornillo, o sea que ya son partículas, ya no son fibras. Y este tablero de partículas también lo puedo encontrar en RH, ambiente húmedo o ambiente seco. Lo puedo encontrar
en ambas presentaciones. Y la característica principal de este tablero es que viene con un papel melamínico. Aquí vemos un color aquí, vemos otro color aquí, vemos otro color acá. Vemos diferentes colores en estos tableros. Por lo tanto, nosotros ya con este papel acá aplicado, primero que todo, estamos teniendo el acabado final. Por lo tanto, no hay que aplicarle nada para mejorar su acabado. No hay que aplicarle absolutamente nada para mejorar su acabado. El mismo papel, el mismo diseño ya nos da el acabado del tablero. Y comparándolo con el MDF, este tablero también puede sufrir por su canto. Así como el MDF chupaba por el canto, el MDP también sufre por su canto. Por acá sufre, por acá no. Si yo le aplico humedad a esta parte del tablero, lo meto a la piscina, por ejemplo, entonces aquí vemos, muchachos, aquí vemos, que el agua en esta superficie pues simplemente cae, porque no va a ingresar al tablero, pero el agua en el canto inmediatamente se empieza a absorber, o sea que el tablero MDP sufre por el canto, por lo tanto, nosotros a los tableros de MDP siempre le aplicamos un tapacanto flexible o rígido para que en esta parte que es donde va a absorber humedad no sufra humedad o también por ejemplo termitas, no sufra en las partes. De ahí la importancia de aplicar tapacanto en tableros aglomerados MDP, no solo por estética, es decir, aplíquele tapacanto por donde no se vea, no, sino también por funcionalidad, para protegerlo. ¿Ves? Por eso es que vemos que una puerta, llego yo y hago una puerta de alcoba o de baño y veo que le aplican tapacanto por estos dos lados y por debajo no, porque no se ve. Pero cuando voy trapeando, ya esto se empieza a soplar, se empieza a dilatar, a soplar. Es mal uso del material. Aparte de que si vamos a tener ambientes húmedos, no agua constante y directa, debemos utilizar RH, tablero RH para ambiente húmedo y tablero ambiente seco para un ambiente como un closet, como una cama, como una mesita de noche. ¿Listo? Entonces, este es el tablero MDP que ya viene con su acabado. Vea, por acá nunca va a sufrir, por el papel nunca va a sufrir. Sufre la humedad, es por el canto, muchachos. Y es el tablero más utilizado en los proyectos de carpintería hoy en día. Cocinas, closets, prácticamente todos los tableros los hacemos en tablero laminado. No necesitamos ni siquiera comprar un tablero desnudo. O sea, yo no hago nada. Yo el MDF, por ejemplo, lo utilizo mucho para acabado en pintura, pero no hago nada. Comprar un tablero desnudo y comprar una lámina de HPL, un laminado de alta presión, para aplicárselo. No, porque ya estos aglomerados MDP vienen con el acabado listo, con la protección, con el papel, con el laminado. O sea, ya vienen listos para que en producción me le apliquen el tapacanto, hacerle ciertos servicios, perforaciones de bisagras, curvas, ranuras, y yo armar el mueble. Que voy a realizar. Muy bien. Este mito de acá es una belleza, hombre. Es que, recuerden ahorita que yo les dije una cosa, que acá habían dos diferencias, por ejemplo, en este tablero. Este es verdecito y este es en café. El verdecito es el RH. El RH. No porque sea más verde, es más RH, muchachos. No tiene, porque sea más verde no quiere decir que sea más RH. Vea que aquí yo creo que acá no se alcanza ni a identificar un poco el tinte verde. El tinte verde es simplemente para que en producción, vea que acá sí ya se alcanza a percibir, ¿cierto? El tinte verde es solo que
en inventario, pues obviamente en stock. Identificamos que este está hecho para ambientes húmedos y este está hecho para ambientes secos. Que sea más verde o menos verde no quiere decir que sea más RH o menos RH, muchachos. ¿Listo? No quiere decir eso. Muy bien. Ojo a esto. Resulta, y esto ya pues para finalizar la clase, pues obviamente, pero es súper importante. El último mito, si el tablero es más grande, ¿quiere decir que me va a rendir más? No. Los tableros tienen un formato, un tamaño de acuerdo al uso específico. Hablemos un tablero de 1,83 por 2,44, un tablero de 2,15 por 2,44. Entonces uno dice, ay no, deme el de 2,15 porque es más grande. Desconocimiento, muchachos. O sea, nadie va a hacer un tablero de 1,83 porque sí. Ay, yo quiero hacer un tablero de 1,83 porque yo quiero ganar menos plata. No. Por eso es que yo digo siempre, hay que informarnos, hay que decirle al distribuidor, lo que estamos haciendo nosotros desde Duratex, contenido de valor para ustedes, es formándolos, enseñándoles para que entiendan cómo es el buen uso de cada material y de cada tablero. Un tablero de 1,83 está hecho específicamente para que me rinda más a la hora de yo elaborar, por ejemplo, un closet de una cocina, que son los ambientes más estandarizados. Un closet, hagamos el ejemplo de un closet. Un closet en la parte interna en profundidad tiene 45 centímetros. Hagamos el ejemplo con un tablero de 1,83. 45 por 4, 4 por 4 16, 5 por 4 20, da 1,80. Es decir, me quedan 3 centímetros, que eso prácticamente se lo come la sierra, el disco de corte, al pasar entre ellos. No me sobra ni el aserrín, muchachos. O sea que lo optimizo más. Lo mismo en un mueble de cocina, que tiene una profundidad de 57 centímetros. Entonces, me dan 57, 57, 57 y me sobrarán los amarres de 5 centímetros y el aserrín del tablero. Entonces, el mueble alto de cocina, 30 centímetros, 6 por 3, 18. Y me sobran 3 centímetros que prácticamente se van a consumir en el paso del disco de la sierra de corte. Hay el tablero de 2,15. Hombre, si voy a hacer una cabecera, si voy a hacer un revestimiento de un muro, de una pared, pues ahí sí, si voy a hacer un centro de entretenimiento, ahí sí va a ser obviamente mucho más rendidor el tablero de 2,15. O sea que no están hechos los tableros en estas dimensiones porque sí, porque se nos ocurrió. No, es porque técnicamente están hechos para funcionar de acuerdo a un ambiente específico y determinado. Entonces, sepa cuándo utilizar el de 1,83, sepa cuándo utilizar el de 2,15, muchachos. Listo. Espero que esta clase les haya gustado mucho y que les haya quedado muy claro el tema de cuál es el material ideal para realizar sus proyectos, para presentarle a sus clientes, para que ustedes empiecen a enseñarle a sus clientes, a culturizarlos y ellos entiendan un poco más del valor agregado que tiene el producto que están recibiendo, que es tablero Duratex. ¿Listo? Así que nos vemos, muchachos, en otro martes de live. Mañana me toca, madrugar, 6:30 primera clase de la mañana, 6 de la tarde segunda clase de carpintero profesional. Estamos evangelizando todo el territorio nacional con la profesionalización del oficio carpintero. Nos vemos.